Bueno, hoy vamos a hacer varias actividades. Los que de pronto están llegando el día de hoy, pues le doy la bienvenida. Hicimos una presentación la semana pasada. Y bueno, cada uno de ustedes ya debe haber ido explorando como tal la plataforma, por lo menos la semana 1. De todos modos, les voy a mostrar lo que encuentran acá en la semana 1, lo que ya está montado, porque las diapositivas que vamos a trabajar todavía no se las he subido. Primero recordarles que siempre acá donde aparece la semana, les va a aparecer, por lo menos el día antes, yo trato de montárselos los lunes, esto se lo colgué el día de ayer, el enlace de la clase que va a ser al día siguiente. Entonces, la próxima semana, mientras estemos trabajando por Meet, les va a aparecer ahí el enlace. Ya una vez tengamos la aprobación, porque en los computadores que estamos usando acá en la sala de sistemas todavía no está instalado Teams. Y esa es pues la dificultad que tenemos. Algunos de estos computadores van a pasar a los salones cuando ya inicien las clases con alternancia, entonces están haciéndole mantenimiento y demás. Entonces, mientras usemos Meet, acá va a aparecer el enlace. Ya una vez migremos a la plataforma Teams, pues yo les creo el grupo, anexo sus correos y por ahí van a tener entonces el acceso todos los martes a la hora que comience. Luego tienen un video, que es la historia del derecho laboral en Colombia. Este videito pues deben consultarlo como un material complementario al tema que vamos a estar trabajando el día de hoy. Tienen un enlace, se los voy a abrir acá, que es la historia del trabajo en Colombia y nos habla también de la primera conmemoración del Día del Trabajo. Si miran ustedes son 2 minuticos que dura el video. Entonces, la invitación es a que vean también esos materiales complementarios. Luego van a tener como lecturas la evolución histórica y jurídica del trabajo, que lo vamos a tocar en el tema de hoy. Una de las actividades que vamos a hacer es ese control de lectura. Y tienen que sí es para que durante la semana puedan hojearlo, puedan echarle un vistazo. Como tal, las lecturas complementarias no entran, y les hago pues la observación desde ahora, no entran al examen. Es decir, por ejemplo, en que es el derecho laboral, lo voy a abrir acá. Es una lectura de 20 páginas. El derecho laboral, su génesis, evolución y poderes del juez de la materia. Si bien no entran de pronto al examen, les ayuda a ustedes comprender un poquito mejor de qué se trata el tema, es decir, profundizar más allá. ¿Y para qué nos sirve a veces esa profundización? Pues tal vez en un examen tenemos, por ejemplo, como en el último corte que yo les comentaba, que ya es más amplio, tenemos tal vez un caso práctico y en ese caso práctico tal vez no sea exactamente igual a lo que hemos trabajado en clase, entonces ustedes con la ayuda del material complementario pueden desarrollarlo mejor, les puede servir de base. Entonces, aunque yo no les voy a hacer una pregunta específica de lo que está aquí, sí les ayuda a reforzar ese conocimiento. Tenemos una actividad de aprendizaje, esta actividad de aprendizaje la vamos a trabajar también el día de hoy. Igual está montada en la plataforma para los chicos que aún están matriculándose, todavía está una semana más montada en plataforma, pero hoy la vamos a ir trabajando. Incluso estas actividades que yo les monto en EVA, que ustedes pueden ir desarrollando en clase, les ahorran tiempo, porque en lugar de entonces luego tener que volver a conectarse, a responder la actividad, pues ya en la clase con el tema pues recién visto, es más fácil lograr hacer la participación. Esto lo vamos a hacer al final cuando ya pues veamos todo lo que vamos a trabajar en las diapositivas de la historia de la legislación laboral y que hagamos el control de lectura que nos aparece acá. El control de lectura también se va a evaluar, es decir, que ustedes estén pendientes mientras ahorita estemos verificando, son 3 páginas que se van a leer pues entre todos y nos van a ayudar a complementar la temática de hoy. Entonces, esta es la actividad de esta semana que la vamos a empezar a evaluar el día de hoy. Entonces, bueno, la otra semana, miren que estas pestañitas a mí me aparecen, pero a ustedes no. Son pestañas que están ocultas. Y aquí están los 16 temas de los que les hablaba en la primera clase. Vamos a ver la próxima semana los principios del derecho del trabajo, después protección internacional. Probablemente para el primer parcial vamos a estar llegando hasta aquí aproximadamente, porque lo que tenemos son unas 4 semanas hasta contrato de trabajo. Entonces, vamos a iniciar. Estas diapositivas, como les decía ahorita, no están todavía colgadas, pero cuando terminemos la clase
o durante el transcurso del día yo se las voy a montar, igualmente con el video. Voy a ampliarlas para que todos la puedan ver. Antes de comenzar a hablar sobre el derecho laboral colombiano o la legislación laboral, que son las leyes que van atadas a los temas del trabajo, vamos a hablar un poquito de los conceptos clave. Hay 4 conceptos claves, incluso algunos de ellos usualmente los llegamos a confundir. El primero es como trabajo denominamos al conjunto de actividades que se relacionan con el objetivo de alcanzar una meta. Por eso es que trabajo va a tener una diferencia muy grande con empleo, que lo vamos a ver ahorita, que ya es un poquito más específico. Entonces, al yo hablar de trabajo, sí o sí necesito hablar de consecución de una meta o de solucionar un problema, de atender una necesidad humana como tal. Entonces, por ejemplo, si estás pues arando la tierra, aunque sea para tu finca, si tienes una finca, pues es un trabajo que estás realizando. Se habla de las labores del hogar o el trabajo del hogar, a todo aquello que realizamos, como por ejemplo tender las camas, realizar el aseo del hogar, cocinar, etcétera. Todas esas actividades son trabajos que se van a realizar en diferentes áreas. Cuando en el ámbito educativo te dejan alguna actividad, pues ahí también estamos hablando de un trabajo que están haciendo, que en ese caso pues tienen un fin educativo como tal. La labor ya entonces es el conjunto de trabajos que se van a realizar de una forma mucho más organizadas y tienen un fin determinado por una persona, una profesión o una entidad. Entonces miren que ya aquí no es solamente una acción o una actividad que estamos realizando, sino un conjunto de esas actividades son las labores. Cuando hablamos del derecho laboral, es esa rama del derecho, esa partecita que se va a encargar precisamente de organizar todas las leyes que tienen que ver con el trabajo, esas leyes que defienden los derechos humanos es relacionado con el trabajo, con las labores que éste realiza, ya sea por cuenta ajena o por una dependencia a la que la persona esté ligada. Y ese sí se realiza a cambio de una contraprestación cuando hablamos del derecho laboral. El empleo, que es el que casi siempre hablamos de trabajo y empleo indistintamente, es la generación de valor a partir de la actividad producida por una persona. Por ejemplo, el empleado contribuye con su trabajo, lo tienen por acá, lo voy a señalar, o en dado caso con su conocimiento. Recuerden que hay unos trabajos que son más de oficio y hay otros trabajos que son más intelectuales. Y esto lo hace a favor de un empleador. Entonces, cuando hablamos de empleo, siempre tiene que haber empleado y empleador. El empleador es la persona que te da el trabajo. Y el empleado, pues la persona que a cambio de un salario, bueno, salario ojalá en la mayoría de los casos, pero cualquier compensación económica que puede ser sueldo o salario, que los vamos a ver también en qué se diferencia más adelante, va a realizar esa labor que se le está brindando. Entonces vamos a ver un poquito de la historia o cómo surge todo el tema del derecho laboral o la legislación laboral. Tenemos acá que hace muchos años, de pronto ustedes han visto novelas o documentales o películas que les narran precisamente un poco esta historia. Era entre amo y esclavo, ¿cierto? Teníamos unos grandes terratenientes, teníamos personas que compraban los esclavos o en algunos casos no los compraban, simplemente se veían forzados a ser esclavos. Y esa relación que había entre ellos, pues era, saben ustedes que generalmente de muchos maltratos, las condiciones no eran las más apropiadas. Luego de esto pasa a ser entre el terrateniente y el trabajador, que ya podía tener un poquito más de libertades, unos derechos mínimos a una compensación. Y esto, cuando llega entonces el siglo XIX, aparece esta nueva relación laboral. Entonces tenemos que llega la revolución industrial. Con la revolución industrial hay un poco de mejoras. Vieron ustedes el semestre pasado en Fundamentos de Administración que con la revolución industrial comienzan a haber muchos cambios. Entonces surgen nuevas teorías desde el ámbito de la administración y esta relación laboral va muy ligada a la administración. Entonces parte de esas teorías que ustedes vieron el semestre pasado les sirven de base para entender un poco mejor cómo se manejaba esta relación ya a partir del siglo XIX, cuando está la revolución industrial.
Entonces, aquí es cuando aparece ya la figura como tal del empleado que necesita ejercer una labor, que empieza a defender esos derechos que él tiene o que siente que tiene y que no se le reconoce. Entonces, a raíz de ahí comienza a darse una evolución y se empieza a hablar ya un poquito del derecho laboral. El derecho laboral, entonces, son, para ya dejar claro ese punto del concepto, todas las regulaciones, todas las leyes que se van a necesitar para que los trabajadores tengan garantías. Miren que muchas veces esta palabra garantía, ustedes la van a escuchar en el ámbito profesional. Bueno, ¿y qué garantías tengo? Entonces nos dicen, bueno, tu garantía es que vas a tener, por ejemplo, una ARL, que es la Asociación de Riesgos Laborales, vas a estar cubierto, en este caso para la salud, para la pensión, y te empiezo a hablar de todos los beneficios que puedes obtener y que te garantizo como empleador. En Colombia ha evolucionado en torno a las necesidades de los empleados, conforme ha venido pasando el tiempo en los últimos años. Vamos a ir de unos 150 años atrás, que es el siglo XIX, una cronología de ese derecho laboral en Colombia, para que ustedes vean que lo que todavía tenemos hoy en día puede mejorar mucho, pero en comparación, si echamos una mirada 150 años atrás, pues definitivamente se ha avanzado bastante. El 1 de enero de 1852, aquí lo vamos a ir, pues como les decía, desde lo más antiguo hasta la actualidad, se abole oficialmente la esclavitud en Colombia. Se había iniciado 40 años antes, cuando se establece la Constitución de Cartagena en 1812, sin embargo, apenas estaban las gestas, las luchas independentistas, y ya se oficializa como tal el 1 de enero del año 1852. Pues ya a partir de ese momento no podías decir que tenías esclavos, pues ya la esclavitud estaba totalmente prohibida. A partir de 1890 se emiten las leyes de policía alusivas al trabajo. Mire que aquí quien se ocupaba era la policía en esta época. Entonces hay nuevos conceptos relacionados con las prestaciones laborales, se modifica, ahí vamos a ver ahora en las imágenes que tienen debajo, cuánto duran las jornadas, los montos, los tipos de salarios que no eran los mismos según las labores que ejercían, y sanciones también para los trabajadores, porque partíamos de que se había propuesto en algún momento, precisamente en esas teorías de la administración, la teoría de las relaciones humanas. ¿Qué nos decía la teoría de las relaciones humanas que defendía el señor Elton Mayo? Nos decía, bueno, los trabajadores necesitan tener todos los beneficios que le pueda brindar la organización. Entonces, como parte de esos beneficios, le vamos a reducir las horas de trabajo, le vamos a aumentar los descansos, le vamos a dar unas bonificaciones extras, los vamos a hacer sentir que este es el mejor lugar en el que ellos pueden estar. Pero, ¿qué pasaba también con eso? Si ustedes, bueno, en algún momento, y voy a hacer una pausa aquí, les hago la pregunta, ¿en algún momento han estado en alguna empresa donde sea, en este caso, el trabajador quien se aproveche de la organización y de los beneficios que ésta le pueda brindar o los cubra? O sea, ¿han estado ya sea ustedes presentes allí o les ha pasado a ustedes o han escuchado algún caso? Voy a salirme para ver, para que puedan participar. Por allí. A ver, voy tomando nota al que va participando. Cuéntenme. Creo que se me durmieron. Profe, ¿me repite la pregunta? Si en algún momento han estado ustedes, digamos, o han presenciado que no es la empresa quien se aprovecha del trabajador, sino que el trabajador, con tantos beneficios que la empresa le otorga, es quien se aprovecha de cierto modo de algunas cosas de la empresa. Señor, Cuénteme. pues yo he escuchado Inglés. a veces que se hacen los enfermos para manejar un poco con guayabo. A veces tiene un amigo de confianza que es médico y le hace como estilo una receta y que está indispuesto o algo así, y eso lo envían pues a la empresa haciéndose pasar por enfermo, y lo que están ocultando pues es un guayabo o algo parecido, que no quieren ir a la empresa.
Exacto, tal como dice Inglesa, bueno, es uno de los casos que más se ven precisamente con el tema de las incapacidades laborales. Entonces, hay empresas que son bastante flexibles con el tema de las incapacidades. Lo vemos mucho, por ejemplo, en el área de call centers, que tenemos muchos call centers acá en Barranquilla. Y a veces las personas, sí, bajo cierto nivel de estrés o condiciones, o porque hoy no quiero trabajar, o hoy no tengo ganas de tomar las llamadas, hay no, esos clientes que odiosos, etcétera, y me empiezo a llenar de argumentos y termino yendo pues, a la EPS y le presento a la empresa una incapacidad que en realidad no merezco o no tengo, porque fue una mentira que dije para poder obtener ese beneficio. ¿Y cómo me aprovecho de la empresa? Ustedes dirán, ah, no, pero eso no tiene nada que ver. Claro, la empresa tiene que pagar, sobre todo si es una incapacidad, por ejemplo, de 2 días o menor, quien lo paga es la empresa. Ya las incapacidades mayores de 2 días sí te las paga la EPS. Entonces, eso que te está pagando la empresa, que deberían pagártelo porque estás incapacitado, porque estás muy enfermo y no puedes trabajar, te lo están pagando por estar sano y porque simplemente no quisiste trabajar ese día. Es una forma de aprovecharse de esos beneficios. O, por ejemplo, mi jefe no es tan estricto, él no está todo el tiempo pendiente de mí, entonces yo trabajo un ratico, que es el ratico que yo sé que él viene, entonces digo, bueno, mi jefe está aquí de 8 a 10, a esa hora voy a estar sentada en el computador, pero apenas mi jefe se vaya, entonces yo salgo, voy a hacer unas vueltas que tengo que hacer por allá en el centro y luego vuelvo. Y entonces esa también es una forma en que nos aprovechamos del trabajo. Por ahí voy a ver si la encuentro Profe, y se los también, comparto. Cuéntame, Samuel. también como el robo de luz, bueno, no se ha podido dar cuenta que vienen los mismos trabajadores de las empresas con su uniforme, su carro, y bueno, cobran un buen dinero por hacer ese trabajo en las casas. Exactamente. Y es de la misma organización, ¿cierto? Entonces emplean todas las herramientas, todo, bueno, y también su conocimiento por el cual están pagando por pertenecer a la organización, pero no para algo legal. Incluso algo que termina costándole mucho dinero a las empresas. Entonces, sí, también nos quejamos por ahí que, bueno, Electricaribe en este caso no es bueno, no nos presta un buen servicio, pero ¿cuántas personas, por ahí había un estudio, cuántas personas tienen el servicio sin pagar absolutamente nada porque pues se robó un cable o pasó? Entonces, todo eso también afecta como tal los activos de la organización. Muy bien, Samuel, ahí por tu aporte. Cuéntame, Bel. También muchas veces abusamos del horario de trabajo porque hay muchas empresas que bueno, que a uno le pasa algo y, por ejemplo, ahora que habían los trancones y eso, uno llegaba un poquito tarde al trabajo o a las clases, en este caso a la universidad. Entonces llega el día en que, ay, no voy a correr tanto, voy a llegar porque la empresa no me dice nada. Entonces uno trata que a veces la persona abusa de llegar más tarde porque amaneció con pereza o algo y no cumple su horario de entrada en el trabajo también. Así es, Beira. Y bueno, eso va un poquito relacionado con lo que les iba a comentar, que aquí en Colombia se hacía un estudio comparando el empleo en Colombia con empleos en otros países, por ejemplo, Europa o países desarrollados. Dice, bueno, mientras que en otros países la persona, su jornada laboral dura 8 horas, pero trabaja las 8 horas. Acá en Colombia te demoras, por ejemplo, 30 minutos yendo al baño 3 o 4 veces durante el turno. Otros 15 o 20 minutos tomándote el café. Otros 10 o 15 minutos caminando hasta la impresora y hablando allí con la persona que te encontraste. Y así sucesivamente van desglosando todo ese tiempo que perdemos hasta que llegaban a un promedio realmente trabajado y productivo de 4.5 horas, que es la mitad de lo que debería estar asignado. Por acá creo que alguien hizo una pregunta, Norbey. Norbey, el link se está colgando en EVA todas las semanas, yo lo colgué el día de ayer y esta mañana se envió también adicional a la monitora para que lo compartiera, pero está en EVA publicado desde el día de ayer para que puedan tener acceso. Entonces, chicos, es súper importante cuando tenemos esta obligación con un empleador, que nosotros podamos también cumplirle, porque aquí es donde Elton Mayo precisamente nos decía
bueno, ten cuidado, porque si a tu trabajador le vas a dar todos esos beneficios que le estás comentando y no le haces esa supervisión o no controlas, no haces ese seguimiento y control que necesitan todas las organizaciones, puede terminar pues afectando también la relación productiva que vas a tener en la empresa. Dime, Ana. Entonces, cuando se desocupe, evitar la cuestión. Otra forma es cuando el empleado es muy bueno, sobre todo en el área de las ventas, que se vuelve productivo, llega a sentirse indispensable y empieza a abusar de eso. Entonces, exactamente. El jefe ya se siente hasta con el temor, de sacarlo porque es tan productivo que ya siente que si no está esa persona, entonces las ventas le van a bajar o que se va a decaer la empresa porque se conoce todo el manejo de la empresa. Entonces la persona... Así es. Entonces, exacto. Ustedes como empleadores, que en algún momento yo espero que sean también, pues deben tener mucho manejo y control. A veces uno quiere evitar de pronto problemas con el empleado, a veces es muy difícil, les digo, a mí personalmente me pasó, pero yo comencé uno de mis primeros trabajos desde muy abajo como asesor comercial y poquito a poco, pues con los méritos que fui haciendo en la empresa, fui subiendo hasta llegar pues al cargo de supervisor de ventas. Claro, cuando ya te van ascendiendo a ti de pronto a un cargo superior, igual las personas que van quedando abajo fueron esas que compartieron contigo durante mucho tiempo, a veces 1, 2 o más años, porque no en todas las empresas puedes escalar de pronto tan fácil. Y cuando esa persona que a lo mejor durante muchos años compartió contigo lado a lado y pues te consideraba más que todo como un amigo o como un igual, ya le tienes que empezar a dar instrucciones o le tienes que empezar a delegar alguna tarea. Entonces, en algunos casos, pues no lo toman de la mejor manera y va también relacionado con la madurez profesional que tenga la persona. Entonces dicen, no, yo qué le voy a hacer caso a Gretel, si Gretel hasta ayer estaba trabajando conmigo. Y tú dices, bueno, pero ya el escenario cambió, o sea, ya Gretel no es la compañera que venía trabajando contigo, sino que ya es tu superior o ya es tu jefe. Entonces, como jefe tiene que cambiar la relación, el trato, mientras por lo menos estés dentro de la organización. Ya si con esa persona, pues son amigos de toda la vida y necesitas salir o sales con esa persona, digamos, en plan de amistad o conocen a su familia, etcétera, pues ya fuera de la empresa puedes manejar ese escenario, pero dentro de la empresa se tiene que hacer. Yo, por ejemplo, había delegado en aquel momento a una persona y esa persona me cubría los días que yo descansaba. Pues bueno, yo descanso sábado y domingo, él se quedaba a cargo sábados y domingos. Y durante mucho tiempo esa persona daba muy buenos resultados. Resulta que uno de esos fines de semana que yo no estaba trabajando y que la persona estaba a cargo, se cometieron toda una serie de delitos. Entonces la misma persona robó un celular, había cometido fraude con cuentas y ventas de unos clientes y aquello fue gigante. Y cuando yo vuelvo, incluso todavía nadie lo sabía, pero ya se habían dado cuenta que había pasado algo, solo que no sabían quién era. Esa persona se me acerca porque sabía que igual ya lo iban a descubrir y me pide que por favor no dijera nada, sino que me quedara callada y pues acolitara las cosas que él había hecho, solo porque nos conocíamos de hacía muchos años. Y por supuesto que en ese momento tienes que dejar a un lado todo lo que puede haber esa persona compartido contigo, sean amigos o no sean amigos, y sacar adelante ese cargo y esa responsabilidad que tienes dentro de la empresa. Entonces yo le dije, bueno, te puedo apreciar mucho y a partir de aquí, pues ayudarte en lo que necesites para conseguir otro empleo, pero no puedo dejar pasar esto, porque entonces te estás convirtiendo tú también en, pues, en esa persona, en ese delincuente que en aquel momento cometió aquellos delitos. Por supuesto que lo expulsaron del trabajo y demás, pero aún así, por ejemplo, me he encontrado con él como 2 o 3 veces en la calle y me dice, hombre, Gretel, ¿sabes qué? Gracias, porque de verdad eso que yo hice en aquel momento, pues estuvo mal y no fue tu culpa, fue una decisión mía. Y si tienes la madurez necesaria, lo vas a entender así.
Pero si ves que tienes entonces un equipo de trabajo que todos compartieron contigo y hoy en día entonces no te quieren hacer caso porque no te ven como esa figura de autoridad, entonces debes comenzar a cambiar algunas cosas. Entonces, ¿qué puedo comenzar a cambiar? Bueno, voy a comenzar a cambiar la forma en la que les hablo. Por ejemplo, si antes los tuteaba, voy a empezar a tratarlos de usted y voy a empezar por esa barrera y a veces es tan sencilla como el lenguaje. Entonces, con el lenguaje puedo decirte si estás muy cerca de mí o si te quiero un poquito más lejos, porque no hay tanta confianza. Y el lenguaje es el primer límite para nosotros determinar esa confianza. Entonces, bueno, voy a volver a las diapositivas, que aquí nos extendimos otro poquito. Aquí lo que quería mostrarles debajo en las imágenes, voy a colocar, vamos a ampliarlas para que vean mejor. Si miran ustedes, estas eran las manifestaciones que se hacían en aquella época. Miren las peticiones que hacían o las quejas que tenían. La primera decía, no somos máquinas. Lo segundo decía, queremos un domingo, jornadas de 8 horas, salarios justos, no hambre. Mi padre es esclavo del trabajo. Y habían hasta niños en estas manifestaciones. Entonces, no somos máquinas. En las primeras leyes o las primeras teorías, si hay unos videos que los ilustran, se trataba a la persona precisamente como una máquina que tenía que hacer unos movimientos súper precisos, constantes. Esa era la teoría científica. Y la teoría científica decía, bueno, tienes que trabajar sin equivocarte, hacer los mismos movimientos súper repetitivos, no hay descansos, no hay pausas activas, no hay nada. Solo tienes que trabajar. Y empiezan estos movimientos precisamente a quejarse y a luchar por esos derechos. Queremos un domingo porque se trabajaba todos los días. Entonces, claro, las personas también querían, como hoy, compartir con su familia. Jornadas de 8 horas, porque se trabajaban 13, 14, hasta 17 horas. Habían personas que salían muy tempranito y ya llegaban a su casa prácticamente a comer algo, dormir y volver a trabajar al día siguiente. Y toda su vida pasaba así. Tal vez ustedes conocieron algún bisabuelo, alguna persona que en esta época le haya tocado ese tipo de trabajo. Los salarios eran muy injustos, porque por esas jornadas de trabajo tan largas le pagaban muy poquito. De hecho, la clase obrera era una clase muy pobre. O sea, realmente lo que ellos ganaban no alcanzaba para mucho, sino, miren ustedes, incluso aquí, pues tienen el vestuario de la época, pero no se ve en ningún momento personas adineradas. Acá tenemos cómo los niños todavía se usaban para el empleo. Entonces, la explotación infantil también hacía parte de esta época. Y las manifestaciones, las marchas, igual eran marchas pues bastante pacíficas, solamente con sus pancartas, pues exigiendo como tal los derechos en la época. Cuando pasamos al 1 de enero de 1900, se comienza a hablar oficialmente de la legislación laboral colombiana, que buscan institucionalizar, es decir, llevar a todas las instituciones o empresas del país conceptos fundamentales del derecho laboral. Por ejemplo, lo primero era regular la duración de las jornadas de trabajo, que no fueran más de 8 horas y media por día. Son señalados los deberes del empleador. O sea, ya el empleador no podía hacer cualquier cosa porque nadie lo estaba verificando, sino que aquí le dicen, bueno, usted como empleador tiene que cumplir con una serie de requisitos que garanticen la seguridad del empleado. Se establecen las condiciones de salubridad y seguridad en el espacio laboral, que anteriormente no las había, sobre todo en esta época de la revolución industrial, que trabajaban con grandes maquinarias, había muchísimos riesgos en los puestos de trabajo. Entonces ya aquí se empiezan a verificar y a validar que ese trabajo que estaba haciendo cada uno de esos obreros fuera de forma óptima. En 1905, ya que entramos al siglo XX como tal, se establece la pensión vitalicia para los que se jubilaran en la Corte Suprema de Justicia. Aquí todavía no era para todo el mundo, apenas era para aquellos que se estuvieran jubilando de la Corte Suprema de Justicia. Hola, profe. Y tendrían que alcanzar los 60 años de edad. Entonces ahí comenzaba con los 60 años para todos esos magistrados. En junio de 1917 se crea la Ley de Talleres y Establecimientos Públicos, que nace después de que las leyes de minas de 1904, 1909, 1915 se establecieran para regular el trabajo en las minas subterráneas, que también siempre ha sido
uno de los trabajos más riesgosos que hay en muchos de los países latinoamericanos. Por otro lado, la ley de talleres y establecimientos públicos lo que buscaba era reparar el accidente de trabajo, y ya no lo prevenía en muchas ocasiones, sino bueno, si esta persona que es un minero tiene algún accidente laboral, ¿cómo le vamos a responder a él? Si todavía se le puede responder, o en los casos en que perdían la vida, ¿cómo se le podía responder a su familia? El 23 de junio de 1928 se establece una jornada laboral de hasta 9 horas. De hecho, hoy en día usted puede tener una jornada laboral hasta 10 horas, siempre y cuando no exceda el acumulado semanal. Esas horas le pueden contar también como horas extra. Y señalan los principios fundamentales de la seguridad industrial. Aquí se regula el monto mínimo salarial que se puede pagar a un empleado, ya sea de forma diaria o de forma semanal. En 1936, aquí se promulga el Acto Legislativo 1, donde en el inciso 2 del artículo 20 se avala la huelga. A partir de aquí es que podemos decir que ya hoy en día todo el que pues se una con un grupo de empleados del mismo sector puede realizar una huelga. En este caso se establece como un derecho para las entidades que eran privadas, todavía no las entidades del Estado, y se incluye en la Constitución Política del año 91. Normalmente una huelga tiene fines pacíficos. Una huelga, pues como ustedes ya saben, puede durar desde un día a ser una huelga indefinida, dependiendo si se han llegado o no a acuerdos con los trabajadores. El 6 de agosto de 1938 se crea la Ley 96 de 1938, en la que se constituye el Ministerio del Trabajo en Colombia, con todo lo que implicaba construir ese Ministerio del Trabajo, qué eran los derechos de los trabajadores, a quién voy a defender, cómo voy a colocar una tutela, cómo voy a realizar un proceso, quién designa qué se debe hacer o cuánto se debe pagar a cada trabajador. De todo eso se debe encargar el Ministerio del Trabajo. Así como comenzar pues a promocionar las ofertas de trabajo que estaban disponibles en la época. El 26 de diciembre de 1946 se crea la Ley 90 de 1946, con la que se abre o se inaugura el Seguro Social obligatorio en Colombia, que acá lo tiene. Con ese Seguro Social, pues se garantizan, también volvemos a hablar de la palabra garantías, todos esos derechos que tienen los trabajadores en Colombia. Pasamos entonces ya a 1950, ya nos vamos acercando un poquito más, y nace el Código Sustantivo del Trabajo. Este es el código que siempre tienen los abogados laboralistas, siempre andan con ese código debajo del brazo, porque aquí están todas las normas laborales que se han establecido hasta esa época. En ella se consignan todas las disposiciones, derechos y deberes de los trabajadores. Pero si usted quiere saber si su empresa le está incumpliendo en algún área, tiene que dirigirse al Código Sustantivo del Trabajo. En el Código Sustantivo del Trabajo sabe si es un caso que yo puedo apelar, si debo seguir unos conductos regulares, si debo realizar alguna tutela específica. En 1965 se crea el Decreto Legislativo 2351 y se reforma el Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo ha ido recibiendo varias reformas, porque a medida que se va poniendo en práctica y van surgiendo nuevos escenarios, nuevos casos, se le van haciendo o añadiendo ya sea excepciones a las leyes que están allí escritas, o se le van agregando nuevos porque van cambiando los tipos de empleo, van cambiando las condiciones, las empresas que se van constituyendo. Entonces, él ha sufrido varias modificaciones. En 1967 se crea el Decreto Reglamentario 2076, en el que se regula el auxilio de cesantías que los empleadores deben pagar a sus trabajadores. Entonces, ya en el 67 se pensaba, bueno, cuando un trabajador quede entonces ya desempleado, ¿cómo podemos nosotros ayudarle para que él por lo menos tenga un mes o tenga un tiempo en el que pueda encontrar un nuevo trabajo y no se quede pues totalmente desamparado? Entonces, con estas cesantías lo que se busca es eso. Por eso las cesantías tienen unas limitantes y tienen unas restricciones para usted poderlas retirar, como es el caso del desempleo, si la vas a invertir en educación o si la vas a invertir en vivienda. Entonces, solamente para esos escenarios. Pero su principal fin era el desempleo, de ahí viene la palabra cesante. Es una persona que cesó sus actividades laborales. El 15 de octubre de 1975
se reconoce el pago de los intereses anuales de cesantías, que también se lo pagan a cada empleado una vez al año y es un porcentaje mínimo del valor de las cesantías que él tenga guardadas y acumuladas. Pasamos entonces al año 1976, donde se crea la Ley 26 del 76 que regula el derecho de las asociaciones sindicales, se permiten los sindicatos en algunas instituciones y al estar regulado por la ley, pues las empresas no pueden prohibir que se cree el sindicato. El 6 de diciembre del 83 se crea la Ley 51 en la que se puede trasladar el descanso remunerado a ciertos días feriados, es decir, que usted pueda trabajar los días festivos. Esto implicaba que a las personas también le podían pagar un recargo. Entonces, las personas que hoy en día trabajan los días festivos se les debe pagar el 1.75 del valor del día. Entonces, muchas personas, incluso pudiendo descansar, eligen trabajar ese día festivo porque les representa un ingreso mayor. El 19 de enero del 88 se establece la Ley 11 de 1988 sobre los derechos de los trabajadores del servicio doméstico. Que tienen, anteriormente no se les reconocía prácticamente ningún derecho y miren que cada vez más recientemente también se modificó en su beneficio la ley para que se les paguen las primas, todos los intereses de cesantía, se les reconozca todo el trabajo que también realizan estas personas, que a veces es mucho más extenuante que cuando tienes que trasladarte a una empresa, porque son personas que se levantan, si viven pues de pronto en la misma casa que trabajan, a veces se levantan a las 5:30, 6 de la mañana para dejar todas las tareas listas, tienen que hacer el desayuno, hacer el almuerzo, hacer la limpieza, entonces cuando ya todo el mundo se va a acostar a las 6, 7, 8 de la noche, pues ellas ya pueden descansar. Entonces es una labor que no se le daba todo el reconocimiento y que ya hoy en día también se está abogando por esos derechos. En 1994 se establece el decreto extraordinario para regular cómo se deben organizar y administrar el sistema de riesgos laborales o lo que son las ARL, teniendo en cuenta que todos esos accidentes que ocurren dentro de las instalaciones, dentro de tu trabajo, pues deben ser cubiertos, hasta el punto que hoy en día, pues si tienes un accidente laboral, esa ARL te va a cubrir hasta el 100%. Entonces, si tú te accidentaste en tu trabajo y sufriste una lesión, por ejemplo, permanente, la empresa te debe jubilar y se te debe pagar incluso la jubilación. Todo eso lo va abogando a raíz, como le digo, de que van surgiendo nuevos escenarios. Miren que la seguridad social había iniciado hacía varios años ya atrás, pero no se veía todavía como riesgo laboral. Entonces, desde el riesgo laboral, que lo vamos a ver también en una unidad más adelante, hay diferentes clasificaciones. Yo puedo tener una enfermedad profesional, puedo tener un accidente de trabajo, hay muchas clasificaciones que me pueden cobijar y el beneficio, bueno, si lo podemos llamar beneficio que puedo obtener de él, va a ser muy variada, tanto para la persona como para sus familiares. Entonces, en julio del 2003, ya que estamos en el siglo XXI, se reglamenta el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje que se maneja en este caso instituciones como el SENA, se dictan algunas disposiciones porque igual, miren que es un contrato de aprendizaje. La persona que tienes allí está aprendiendo mediante un proceso práctico, por lo cual no lo puedes tratar igual que al resto de empleados que tienes dentro de la organización. Entonces, ¿qué nos dicta? Y aquí les traje esta infografía. Ese contrato de aprendizaje. Primero, una forma especial de vinculación dentro del derecho laboral. No es un contrato laboral, sino es un contrato de aprendizaje. No hay salario, hay un apoyo de sostenimiento. Salario se le da a los trabajadores, pero estos chicos que tenemos aquí son practicantes como tal de las instituciones que manejan el contrato de aprendizaje. No existe subordinación. ¿Alguno de ustedes ha tenido contrato de aprendizaje o ha estado con SENA en algún momento? Sí, claro. Sí, profe, sí. Ok, de los que han tenido esa oportunidad, ¿quién era la persona? Bueno, sí, dentro de la organización tenían
entre comillas, pues una autoridad o una persona que le daba los lineamientos, pero ¿quién es la persona que llevaba, digamos, ese registro de tus actividades y que realmente terminaba evaluando tu labor en ese periodo que son 6 meses? O sea, tenía un jefe inmediato y pues él era el que llevaba registro de lo que yo hacía y el instructor SENA era el que evaluaba todo. Exacto. ¿En algún momento tu jefe inmediato te colocó alguna sanción disciplinaria, alguna amonestación? No, pero él también pues tenía que pasarle como algún reporte, cierto tipo de reportes para el instructor, nada más. Exacto. Bueno, desde el SENA, en este caso, hay varias opciones. Se manejan las bitácoras, donde en la bitácora se debe dejar registrado todo lo que realiza la persona durante sus 6 meses, todos los días que él va a trabajar, el estudiante en este caso. Y el jefe inmediato no tiene la potestad para poderte colocar una sanción disciplinaria. Aquí no aplica la sanción disciplinaria, incluso si un estudiante ha creado algún tipo de caos en el trabajo, se llama en este caso al instructor, que es el instructor de seguimiento, es la persona encargada de llegar, revisar tanto para el empleador como para el aprendiz, en este caso. Entonces al empleador le puede preguntar, bueno, cuéntame cómo te está yendo con el muchacho, qué ha hecho, cómo lo ves, avanzado, y se le hacen, incluso son unas encuestas que se pueden hacer hasta 3 veces durante ese periodo, pero también se le pregunta al estudiante cómo le está yendo, si le están tratando bien, si ha sentido de pronto algún tipo de explotación, qué actividades está haciendo, porque nos pasa mucho, sobre todo en los contratos de aprendizaje, que se busca a los chicos, como no se les tiene que pagar un salario como tal, entonces a veces es solamente para los transportes, el apoyo de sostenimiento que le dan y para los almuerzos, entonces se les ponen a hacer tareas que en realidad no son para las cuales se está formando el aprendiz. Hemos tenido niños o tuvimos chicos acá en el 2015, 2016, cuando estábamos con convenio SENA, que al momento de salir a las prácticas, cuando como instructor de seguimiento ibas a verificar el proceso, te decían, no, profe, lo que hacemos es, yo soy quien busca los tintos, los traigo, y tú dices, pero ¿por qué? O sea, esa no es lo que dice el contrato, no son las labores para las cuales te pusimos aquí, y en algunos escenarios nos tocó retirar el aprendiz de la empresa, porque definitivamente la situación no se corrigió y no era el fin para el cual estaba el estudiante. En el caso de los chicos que ahorita me dijeron que sí tenían la experiencia con contratos de aprendizaje, ¿a ustedes les tocó una buena o una mala experiencia en ese sentido? Es decir, las labores que hicieron, ¿sí iban acorde a la formación que estaban teniendo o no la tuvieron? Bueno, en mi caso yo diría que sí fue acorde, hice lo que correspondía, pero también pues me tocaron ese tipo de labores como hacer los mandados, traer los tintos y tal, pero pues supongo que hace parte de la experiencia y uno pues no está de más aprender de todo un poco. Ok, listo, Norbey. Esteban, ¿tú ibas a comentar algo? Sí, señor, yo también hice parte de una actividad de estas, las prácticas esas con el SENA y no, en mi caso no cumplí la labor para la cual estaba asignada. O sea, estaba estudiando contaduría en el SENA, el técnico, y nos mandaron a hacer prácticas a una empresa, pero bueno, simplemente me tenían como para meter la mercancía, nos mandaron de hecho para una bodega No. y estábamos como metiendo mercancía, como cargando cajas, como y todas estas cuestiones, pero no cumplí lo que tenía que cumplir. Sí, ahí también, eso pasa mucho, bueno, también con los chicos que han estudiado, por ejemplo, logística. También nos dicen, no, señor, es que estamos en la bodega, pero todo el día es cargando cajas. Y tú dices, bueno, en parte sí hay, en el caso de la logística, hay una pequeña parte de la formación en bodega y demás que sí, que puede incluirlo. Pero, por ejemplo, para hasta el nivel técnico, de pronto ya en un nivel tecnólogo, ni siquiera esa es la función que debería tener asignada el estudiante. Melissa, ¿te ibas a comentar algo? Sí, profe, buenos días. Bueno, en mi caso, yo también fui aprendiz SENA, gracias a Dios en una buena empresa en el Banco de la Vivienda.
y pues mis condiciones ahí sí fueron totalmente favorables. El apoyo no era un apoyo, era más de un salario mínimo y nos trataban igual que un empleado. Participamos en una auditoría en la oficina que yo estaba, ganó la auditoría, nos reconocieron el 90% del sueldo, a mí me dieron también el 90% del sueldo en uno de los meses en que yo estuve de los 6 meses de la práctica. Después me cambiaron de caja y me pasaron para el área administrativa porque, bueno, gracias a Dios hoy tengo a mi hijo, pero en ese tiempo, comenzando las prácticas, salí embarazada y el cambio me llamaron a personal y demás, pero el jefe de recursos humanos allá, súper buena gente, y me dijo que el cambio no era nada, sino por el contrario, me estaban quitando la carga que había en caja, y ya en las oficinas administrativas pues ya era menos carga laboral y menos estrés y demás. Y pues hoy en día, créame que, o sea, esa experiencia me pesa en la hoja de vida, o sea, apenas ven que trabajé en banco, inmediatamente, o sea, eso fue, gracias a Dios, una bendición. A mí me fue muy bien con el contrato de aprendizaje. Excelente. Mira que pues también hay buenas experiencias, Beira. Yo también pues tuve la oportunidad de estudiar en el SENA y ser aprendiz SENA y hacer mis prácticas. Yo las hice en el colegio Parrish. Ahí pues la experiencia fue muy grande, pues yo entré como archivista, aunque el 100% no ejercí para lo que iba, pero sí me pusieron en varias áreas en donde me desempeñé muy bien. Estuve pues como apoyo en asistente de recursos humanos y también pues atención al cliente. También trabajé con el fondo de empleados del colegio. La experiencia fue bastante grande y amplia y me brindaron muchas oportunidades. Ok, perfecto. Miren que es otro ejemplo positivo. O sea, hay muchos casos positivos y sobre todo cuando como aprendices ustedes demuestran que tienen talento para la labor que están realizando, que tienen muchísimas habilidades, tanto de las duras como blandas, como hablamos nosotros, dentro de las competencias que se pueden adquirir, pues la empresa también lo reconoce. Y aunque la empresa desde la parte legal, ella debe estar rotando los aprendices, en muchos casos el aprendiz ha quedado trabajando con la organización, porque les ha gustado tanto ese trabajo que ellos han realizado que los mantienen allí y deciden pues posteriormente contratar un aprendiz para un cargo diferente, porque lo que se le pide a las empresas es, para ayudar a ese proceso de formación y de prácticas de estas instituciones, es que tengan aprendices durante 6 meses y luego vayan rotando. Además, las empresas deben pagar la cuota SENA. Entonces, si yo te contrato y de pronto ya ese cargo lo tengo cubierto porque te dejé como un trabajador fijo de mi organización, de todos modos como empresa tengo que pagar la cuota SENA. Así que tienes que ser muy valioso para la empresa para que tome esa decisión, porque le estás costando no solamente el salario que te están pagando, sino esa cuota SENA que ellos adicionalmente deben pagar por ley, todas las organizaciones. Bueno, vamos a seguir acá, chicos. Vamos a mirar. Pues no existe subordinación, sino que hay un acompañamiento. No se podrá pactar por un término mayor a 2 años. Pues en este momento se hace por un periodo de 6 meses, ese contrato de aprendizaje, que en algunos casos, aquí nos extienden hasta 2 años, porque en algunos casos, por ejemplo, la niña salió embarazada, entonces se le puede prorrogar, o tuvo una incapacidad y no pudo trabajar durante un mes, bueno, se hace otra prórroga, pero entonces esas prórrogas no deben ser mayores a 2 años. Es auspiciado por una empresa patrocinadora. La empresa patrocinadora dice, bueno, voy a contratar un aprendiz, 5 aprendices y los voy a tener acá para que ellos puedan ir poniendo en práctica todo ese conocimiento. Y el patrocinador debe afiliar como independiente a salud al aprendiz en la etapa lectiva y los riesgos laborales si está en etapa práctica. Entonces les exige, cuando ustedes entran en etapa productiva, que estén afiliados a la ARL, que en muchos casos a veces la empresa misma no lo paga, pero te dice, bueno, vale 7,000 pesos la afiliación como independiente, lo puedes pagar tú y te consignan dentro del valor que ellos te están dando mes a mes. Por otro lado, en el año 2003 se determinan las condiciones y la cuota monetaria que se le da a los empleados por conceptos de compensación familiar, o sea, las cajas de compensación familiar, y aquí entran en vigor.
Entonces dicen, bueno, vamos a darles también unos subsidios, vamos a dar unas ayudas, y se empieza a definir las ayudas que todos los años pues van incrementando un poquito. Por lo menos yo inicié con las cajas de compensación familiar, con familiar específicamente, en el año 2007 aproximadamente, y en el año 2007 creo que lo que me consignaban en ese momento eran como 21.000, 22.000 pesos. Hoy en día que recibo el subsidio también por mi hijo, están pagando como en 31.000 pesos más o menos. Es el valor mensual que te pagan por cada niño hasta un máximo de 3 niños. Si estás desempleado, hace unos años atrás, te cubrían durante los 6 meses de desempleo la salud. Entonces dice, bueno, me quedo desempleado, pero por lo menos me cubren la salud. Y ahora te dan también hasta un subsidio. También está el subsidio educativo. Entonces, con el subsidio educativo, las personas o beneficiarios afiliados a la caja de compensación, a los cuales ustedes también pueden aplicar, con unos requisitos mínimos, pueden obtener hasta 460.000 pesos, 464, de descuento sobre los valores de matrícula para los programas de pregrado. Pues si yo soy un excelente estudiante, tengo un buen promedio académico, cumplo con todas esas condiciones que me pide la caja, presento mi volante de matrícula en las fechas estipuladas, como seguramente muchos de ustedes ya tienen ese acceso, entonces la caja de compensación familiar, ya sea que yo, en este caso, sea quien la pague, o mi papá, mi mamá, mi esposo, y yo soy beneficiario, me cubre o me subsidia esa parte de la matrícula superior a los 460.000 pesos. Entonces es una buena ayuda, realmente es un valor bastante alto. Para los chicos, ese es en el caso de las universidades, para los chicos que están en colegio también hay un subsidio educativo, y ese subsidio educativo hasta el año pasado estaba en 90.000 pesos, si mal no estoy, y esos 90.000 pesos los puedes invertir comprando en los puntos donde ellos te dicen en útiles escolares, libros, etcétera, lo que vayas a necesitar. No se puede retirar. En ese caso, ambos subsidios deben destinarse a los puntos establecidos. En el caso del subsidio universitario, que se gira a la universidad directamente, y ya una vez que la universidad lo recibe, pues te lo aprueba el descuento sobre el valor de matrícula. Y en el caso del subsidio educativo te dicen, por ejemplo, solo lo puedes redimir en Tauro Papelería. Entonces vas a Tauro Papelería, compras lo que necesitas, pasas tu tarjeta de Confamiliar y allí pues va a aparecer registrado ese saldo que no te aparece en ningún otro lugar para opciones de retiro. En el caso del año 2010, 29 de diciembre, el número de horas máximas que deben ser trabajadas diariamente vuelve a reducirse a 8 horas. Se pueden trabajar, como les decía ahorita, o sea, estas son las 8 horas reglamentarias, pueden trabajar hasta 10 horas, pero se cuentan las otras 2 horas como horas extra. Vamos a mirar un poquito, este es como un abrebocas del tema de la próxima semana, por eso solo se los voy a mencionar y vamos a entrar a profundizar ya como tal la próxima semana. ¿Cuáles son los principios constitucionales que regula este Código Sustantivo del Trabajo, que le digo que es, digamos, el documento máximo al cual ustedes pueden acudir cuando necesiten validar si sus derechos o sus obligaciones se están cumpliendo? Lo primero es la igualdad de oportunidades para los trabajadores, que todos nosotros podamos, digamos, si hay una convocatoria, podamos aplicar. Claro, las convocatorias pues van a tener sus condiciones. Si yo estoy necesitando un contador público, tal vez dependiendo del cargo para el cual lo necesite, puedo decir, bueno, necesito que tenga 3 años de experiencia o que sea un recién egresado, y con base entonces a las funciones que él va a desempeñar en ese cargo, voy a colocar cuál es el manual, cuál es la instrucción que yo necesito de esa persona, les hago sus pruebas psicotécnicas, pruebas psicométricas, hasta que finalmente pueda hacer la contratación, pero todos podrían aplicar. Diferente es que todos no quedemos, pero todos pueden aplicar. 2, remuneración mínima vital y móvil proporcionada a la cantidad y calidad de trabajo, es decir, no explotar al trabajador. Que en este caso, si yo soy una persona, digamos que hay unos escalafones, vamos a ponerlo así, incluso en todos los sectores van a encontrar ustedes esos escalafones, no le van a pagar lo mismo al técnico, al tecnólogo, que al profesional, que a la persona que tiene un posgrado, incluso que a la persona que tiene
diferentes niveles en posgrado, porque el posgrado parte desde la especialización que ustedes pueden realizar, pasando a las maestrías y terminan entonces en el doctorado y postdoctorado. Entonces, cada uno de ellos tiene digamos, un salario mínimo establecido o regulado por la ley que se le debe cancelar. Entonces, a veces las empresas, es lo que siempre les comentamos, por ejemplo, dicen, bueno, no es tan rentable para mí contratar a una persona que tenga un doctorado a la cual le voy a tener que pagar 6 millones de pesos, si esas funciones que yo necesito me las puede hacer un técnico, que a lo mejor le puedo pagar un salario mínimo. Entonces, todo depende de las funciones que vayas a realizar. Habrán funciones de investigación, de proyectos macro, que entonces probablemente el técnico todavía no va a poder desempeñar, sino que van a necesitar ya sea un profesional o a una persona que tenga un título de posgrado y que ya tenga la experiencia realizando investigación, realizando metodologías, etc. La estabilidad en el empleo también es muy importante, por eso va también de la mano de cada uno de los contratos de trabajo que vamos a ver posteriormente. Si solamente te necesito por una labor específica, si ya es un contrato a término indefinido o contratos a término fijo, cada uno de ellos tiene sus condiciones que te van a garantizar esa estabilidad. Y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. ¿Qué quiere decir irrenunciabilidad? Que no puedo renunciar a esos beneficios que me brinda el derecho laboral. Si el derecho laboral me dice que usted debe estar cubierto por salud, pensión y ARL, yo no puedo decir, no te preocupes, no me pagues la salud, la pensión y la ARL, consígnamelo a mi cuenta. No, señor, la empresa está en la obligación de consignárselo, usted no puede renunciar a ellos, ni tampoco renunciar en el caso de las empresas que te paguen las cesantías o que te paguen las primas, etcétera. Las facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y, aquí sería indiscutibles. Entonces, tanto la empresa como el trabajador debe tener esa facultad de conciliación, esa facultad de llegar a un acuerdo, incluso antes de que ese trabajador decida interponer una queja, una tutela ante un Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Entonces, debo decir, por ejemplo, tener esa capacidad de llegar a la oficina de talento humano o a las oficinas de descargos donde trabajan abogados en las organizaciones y decir, bueno, mira, creo que se está violando este derecho. O, por ejemplo, yo soy una persona que estudia y trabajo para fortalecer de pronto mis labores aquí dentro de la misma empresa, estoy complementando con una carrera profesional. ¿A qué acuerdo podemos llegar con mi horario, por poner un ejemplo? Y así tratar de agotar ese recurso y que en la organización haya una persona capaz de dialogar y capaz de llegar a acuerdos. Por otro lado, dice, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho. Si hay algo que no esté claro dentro del contrato, siempre se va a dar, digamos, en este caso, el favoritismo al trabajador. Entonces, si el contrato no era específico en la duración, digamos, de tu carga laboral, si no era específico en el tiempo, si no era específico en las funciones, y eso llega a presentar alguna discordia entre el empleador y el empleado, se le da lugar o se le da el beneficio, en este caso al trabajador. Eso es algo que se hace también desde el Ministerio del Trabajo. Primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales jurídicas. En este caso es, por ejemplo, les pongo el caso de un amigo, que él trabajaba para un gimnasio, él era docente, instructor físico de ese gimnasio, y en el gimnasio, pues una cosa era lo que habían escrito como tal en el papel, y otra muy diferente era lo que se llevaba a cabo. Entonces, en este caso, cuando tú eres capaz de demostrar, por ejemplo, el papel decía que era un contrato por una prestación de servicio, pero él pudo demostrar que en realidad él tenía que cumplir unos horarios, que en realidad él le daban unas pautas sobre las funciones que tenía que seguir, que sí había una figura de autoridad. Entonces empieza a demostrar una cantidad de cosas y esa realidad que él logra demostrar cuando se interpone una tutela ante el Ministerio de Trabajo porque le dejaron de pagar como unos 8 o 10 meses, él dice, no, pero es que además mi trabajo no era lo que decía en el contrato, que era una prestación, porque era lo que alegaba el empleador, que ya la labor para la cual había sido contratada se había acabado y por eso
él ya no le estaban pagando. Sin embargo, estuvo asistiendo todos esos meses al trabajo. Y él logra demostrar que en realidad esa formalidad del papel no se había cumplido y que por el contrario le estaba desarrollando otras funciones. Y finalmente ganó y bueno, eso se demora un poquito los procesos, no es que enseguida te van a dar el dinero, pero son casi unos 16 millones de pesos que le tienen que pagar a ese joven. Por otro lado, tenemos las garantías a la seguridad social. Es un derecho que, como vimos ahorita, desde hace muchos años ya se avala por medio del Código Sustantivo. La garantía a la capacitación y el adiestramiento. Entonces, como empleador, yo no puedo simplemente contratarte y decirte, bueno, inicia, y no enseñarte nada. Al contrario, aunque muchas empresas todavía lo hacen, pero está mal hecho, y la ley te ampara a ti como empleado, te debo dar unas pautas, te debo dar una inducción, te debo dar capacitación, y no solo cuando empiezas, sino como empresa tengo la obligación de constantemente, por lo menos cada 3, 4 meses, en que te puedo fortalecer, en que te puedo apoyar, qué actualizaciones hay que te puedan servir. Luego sigue la garantía al descanso necesario. Debo garantizar que no estoy excediendo esas horas de trabajo que están destinadas por ley. Hay empresas en las que trabajas y, bueno, son 6 días a la semana de trabajo, hay otras que trabajas solamente 5 días, pero máximo deben ser entonces 48 horas semanales y hasta 10 horas entonces extra, en este caso que deben ser pagas al trabajador. Hay una protección especial a la mujer, pues en muchos escenarios, porque las condiciones físicas, en este caso para la mujer no es la misma, para algunos empleos, por ejemplo los empleos que requieren mucha fuerza, que las mujeres no pueden llevar a cabo de pronto con la misma destreza que los hombres, y protección especial en caso de lactancias, embarazos, etcétera, que también se deben tener en cuenta. Que ahí entra la protección especial a la maternidad. Recuerden, cuando las niñas están embarazadas no se pueden despedir sin justa causa. Claro, muy diferente. No es que no te pueden despedir, porque ahí entra también una discordia. No es que no te puedo despedir, porque si la chica, por ejemplo, estaba embarazada, pero incendió la fábrica para la cual trabajaba, claro que hay una justa causa por la cual te puedo despedir. O golpeó a un compañero de trabajo, o hizo algo que es definitivamente una falta grave que no se le puede perdonar, es un despido con justa causa. Pero, por ejemplo, no, porque necesito de 100 trabajadores quedarme con 90, entonces voy a despedir a la chica que está embarazada, ahí hay una protección legal. Y igualmente cuando ya la mujer pues tiene su bebé, tiene los meses, que en este caso ya ascienden a 4 meses, que esos 4 meses pues a ella se le paga el 100% de su salario y se le reconoce estando en casa. Luego viene el proceso de lactancia. Durante la lactancia, que son los primeros 6 meses de vida del niño, también la empresa te debe, no te debe exigir las 8 horas, sino hasta 7 horas, porque se te descuentan 1 hora como hora de lactancia. Esa es una protección. Y la protección especial al trabajador menor de edad, que también hay unos requisitos. Usted, por ejemplo, a los 15, 16 años puede trabajar, pero necesita un permiso firmado por sus padres. Ese permiso firmado por sus padres tiene que llevar unos acuerdos y no se le puede dar el mismo trato que a una persona que ya sea mayor de 18 años. Si vas a iniciar a trabajar, es con mucho seguimiento, en este caso de los padres o el tutor encargado, y esa persona pues debe estar constantemente en comunicación, en este caso el empleador, con la familia del chico, informándole de avances o cualquier necesidad de mejora que tenga el estudiante. Entonces, bueno, acá tienen las referencias bibliográficas. Estas diapositivas se las voy a montar ahorita. Vamos a pasar a la segunda parte, que es esta acá. Bueno, les voy a dar, si ustedes pueden acceder ahorita a EVA, les voy a pedir que bajen este material. Igual yo lo voy a dejar aquí abierto en la pantalla para que lo lean. Les voy a dar, son las 8:15, les voy a dar 20 minuticos para que lean estas 3 hojitas, y de esas hojitas me van a leer hasta acá, hasta el trabajo en la Edad Media. Son 3 hojitas y media. Y una vez que culminen, vamos entonces a pasar a realizar unas preguntas de control de lectura
tanto las preguntas de control de lectura como la pregunta que está aquí publicada, se las voy a hacer para que también con base a lo que vimos puedan responderla. A medida que vayan respondiendo les voy tomando nota. La pregunta que está publicada en EVA es sobre el nacimiento del derecho al trabajo. Dice, según lo socializado en la clase magistral y de conformidad al material de estudio correspondiente, que es video y lectura complementaria, deberán responder la siguiente interrogante. ¿Por qué el nacimiento y la consolidación del derecho del trabajo es considerado como un acontecimiento importante en la historia de la humanidad? Ojo, que me hablan del derecho del trabajo, porque yo pienso que es un acontecimiento importante en la historia de la humanidad. Entonces, vamos a darles hasta las 8:30, bueno, 8:40, para que ustedes terminen. Y en esos últimos 20 minutos de la clase, entonces vamos a responder estas preguntas y les voy tomando notas. Recuerden una pauta allí para la participación, chicos. La participación debe ser crítica, debe ser profunda para poderles tomar la nota. Es decir, ¿por qué considero que es importante? No voy a decir, es importante porque ayuda a los trabajadores. O sea, sí ayuda a los trabajadores, pero debe ser un poquito más profundo, ir un poquito más allá. Entonces, ¿por qué ayuda a los trabajadores? ¿En qué lo ayuda? A argumentar con base a lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, vamos a darles esos minutos y entonces a las 30 empiezo a preguntar para los que ya estén listos y el resto pueden ir participando. Profe, ¿hasta qué página? ¿Todas o hasta...? El de la revista, el de la evolución, hasta la Edad Media. Y no veo qué página es esa. Hasta aquí. O sea, vas a leer la primerita, que nos habla del concepto del trabajo en la Edad Antigua, no sé si estás viendo ahí en la pantalla. Luego en la segunda página termina la Edad Antigua, comienza la Edad Media, sigue acá, hasta este pedacito. Miren que él dura hasta aquí, pero no, de la última no me lo van a leer todo. Me van a leer hasta dominación francesa, que aquí es donde acaba la Edad Media. Ah, ok. Se lo voy a dejar aquí abierto. Y a las 1:30 comienzo a preguntar para el que ya esté listo. Los que todavía no estén listos, pues tienen unos minuticos más. Los voy a silenciar. Profe, una pregunta. Cuénteme. Profe, ¿dónde encontramos el material? El material lo tienen acá en EVA. En donde dice lecturas complementarias, acá está montado. Evolución histórica y jurídica del trabajo. Acá tienen los dos materiales de lectura. Lo están pidiendo, creo que en un grupo. Quien lo pueda descargar, que lo pase. Es más, se los voy a cerrar para que vean. Apenas ustedes le dan clic, les va a aparecer así, ojo. Les sale volteadito, entonces ustedes se van aquí y lo enderezan. Evolución histórica. Es el que van a abrir, porque hay dos que están montados. Déjame me devuelvo. El que van a abrir es el primero, Evolución histórica y jurídica del trabajo. El segundo es el de la revista de 20 páginas para que lo lean en casa. Señor, las primeras interrogantes son con respecto a esta lectura. Sí, correcto. Son muy sencillitas. No me tienen que decir nada de memoria, sino por lo menos que entendieron. Por ejemplo, les pregunto, bueno, cuéntame un poquito de qué ocurrió en la Edad Media y así cada uno puede ir haciendo su aporte, ¿ya? Algo muy sencillo. Profesora, es desde el trabajo en la Edad Media. Dime, no te escuché bien. Comienza la lectura desde el trabajo en la Edad Media. La lectura la comienzas aquí desde el concepto. Después viene Edad Antigua hasta la Edad Media. Van a terminar aquí en Edad Media. En la página 12, el segundo parrafito. Te tienes que leer 1, 2, 3 páginas y un párrafo prácticamente.
A ver, chicos, ¿ya alguien está listo? Si quieren, vamos a ir empezando. Voy lanzando la primera pregunta. Ok. Las primeras preguntas van a ser, como les decía, de la lectura. Vamos a escuchar a 2 o 3 personas que nos hablen un poquito del concepto sobre el derecho del trabajo. ¿Qué es para ustedes el derecho del trabajo? Me lo pueden decir con sus propias palabras. A ver, cuéntenme. Luego lectura y análisis. Todavía no están listos, les doy 5 minuticos más a los primeros. Lo normal es que ya estaba porque era decir, o de pedagógico, Vamos a esperar 5 minuticos más entonces. Yo siempre la primera versión es más presente. A ver, Norbey, cuéntame. Pues que ya tienen que contarle a los otros que... Bueno, profesora, yo lo que puedo decir respecto al derecho del trabajo es que lo que hoy conocemos como derecho al trabajo es el proceso de evolución que se ha tenido pues desde la antigüedad, en la cual veíamos que existe la esclavitud, en la cual pues el trabajador o esclavo, como era llamado en ese momento, gozaba de cero derechos, cero beneficios, y pues estaba obligado a cumplir todo lo que su con la vaina donde me animan los estudiantes. Ordenado. Incluso también pues tenía derecho a recibir pues todos los frutos que él cosechara, todo lo que él trabajara. Entonces se puede ver que hubo como un avance o una evolución al pasar ya a la edad feudal, pues ya el trabajador ya no era considerado un esclavo sino un siervo. Y así a medida que iba pasando el tiempo, se iban viendo nuevos trabajos, como usted lo mencionó antes, pues las condiciones iban cambiando. Y lo que hoy conocemos como el derecho laboral, pues ha sido la recopilación de todos esos cambios y beneficios que han ido adquiriendo los trabajadores a lo largo de los años. Perfecto, Norbey, gracias. Chicos, les hago una observación. Ya te doy la palabra, Esteban. Los que van a participar ahora, ya no es necesario que me realicen la actividad que está publicada en el EVA, ¿ya? Digamos, esa actividad la estamos desarrollando ahora, entonces solamente va a quedar para aquellos que no alcancen a participar hoy o los que no estuvieron presentes el día de hoy, ¿vale? Entonces, yo al final les doy la evaluación. Listo, entonces Norbey ya acá tiene su participación. Esteban, ahora sí cuéntame. Bueno, señor, como decía Norbey, la legislación o el concepto del trabajo se basa básicamente en recopilarnos toda una historia que viene de tiempos muy antiguos. Empezó aproximadamente en el tiempo yo tengo por aquí anotado,
el tiempo de 1852, cuando ya la esclavitud es ovalada aquí en Colombia, entonces desde ese momento empieza como tal el concepto del trabajo. Como decía mi compañero, esto lo que hace es explicarnos un poco cómo ha ido evolucionando este tema, porque primero eran llamados esclavos, no tenían ningún derecho, eran arrendados de hecho para eran Tranquilo, arrendados tranquilo. para realizar obras, entre otras cosas. Después fueron pasando a los señores feudales, fueron mejorando las situaciones, y básicamente esto es lo que nos explica, nos centra o nos recopila toda una historia y empieza a mostrar nuevos conceptos, nuevas evoluciones y mejores oportunidades para los trabajadores en estos entonces. Así es, muy bien, Esteban. Gracias. Bueno, vamos a seguir en el orden que me van pidiendo la palabra acá en el chat. Entonces vamos a seguir con Samuel. Samuel, cuéntame. Samuel, si quieres haz tu intervención Sí, sobre el concepto de trabajo, o sea, cómo surge el concepto de trabajo para cerrar ese tema allí contigo. Y entonces, Inglesa y María Camila me van a ir hablando sobre la Edad Media. Ok, dale, Samuel, ahora sí. bueno, profe, haciendo los aportes adicionales a los compañeros, porque creo que ya resumieron todo. Es verdad que para hablar del derecho laboral, pues hay que hablar que su creación fue hace poco, aunque tuvieron muchos antecedentes, como ya lo comentaron antes. Bueno, empieza en la antigüedad con la esclavitud, donde las personas eran consideradas cosas, o sea, no tenían ese papel de personas, sino que eran consideradas unas cosas propias de las personas adineradas del tiempo. Así fue, también dice que una de las principales cosas por las que se creó fue a partir de la guerra, donde el que perdía tenía que ser trabajador del que ganaba. Así empezó y, o sea, preferían que sucediera eso a seguir perdiendo vidas en la guerra. También el papel de la mujer como en el papel de la casa y en las labores, aunque no fue tomado muy en cuenta. Bueno, luego surgió lo del feudalismo, como lo dijeron mis compañeros, y aquí se dignifica un poco, aunque todavía no era reconocido, bueno, ya eran más reconocidos como personas. Con el papel de la iglesia jugó un papel importante también, porque ya reconoce a las personas como hijos de Dios. Entonces también antes era por arrendamiento, como lo decía el compañero, y el arrendamiento de una cosa. Y bueno, más adelante con el feudalismo, bueno, ya las tierras eran cedidas a estas personas, ya no era como esclavos, sino que estas personas trabajaban la tierra y le daban una porción, o sea, una parte de esa ganancia a los dueños, porque tierra que no trabajaban en esa época le ponían unos impuestos muy altos por ser de ocio. Y bueno, después surgieron los gremios de la Edad Media, donde se agrupaban los talleres y las personas que realizaban actividades similares, pero esto tuvo cosas buenas, como también otras malas, porque le prohibían a otras personas que querían, o sea, era difícil el acceso a otras personas que querían empezar, porque ya tenían como que el poder concentrado entre los que ya estaban establecidos. Pero después fue con el tiempo abolido por muchas de estas razones, y el nacimiento del maquinismo, donde ya los artesanos pues, no eran tan valorados, por lo que ya todo se hacía de manera estandarizada en las industrias manufactureras. Listo, Samuel. Gracias. Ya dejaste a los chicos sin qué decir, pero bueno. Listo, niñas. Entonces, bueno, en el orden que les comenté, sigue entonces Inglesa. Inglesa, háblame de la Edad Media. En la Edad Media nace el feudalismo. Como bien sabemos, en clases pasadas pues ya no lo describieron un poco, pero el feudalismo más que todo es como una organización o una forma de gobierno económica, social o política. Como mi compañero lo dijo, ya no sé, las personas
tratan de esclavos, sino como unos siervos. Que por aquí lo tengo anotado donde dice que nace el siervo de la gleba, que significa no ya la sujeción de un hombre esclavo a un amo, sino que, como mi compañero lo dijo, que trabaja en la tierra. Por medio de eso, él fue ganando sus derechos y ya tuvo, más adelante tuvo un poco de participación y pues eh, se fue un poco más como abarcando y tratando al ser humano como igual. No tanto, pero fue ganando unos derechos. Ok, perfecto. Gracias, Inglesa. Señores, les agradezco que bajen la voz. Muchas gracias. Bueno, seguimos. María Camila, cuéntame. De la Edad Media también, María Camila. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señorita. Bueno, como mis compañeros han dicho, en la Edad Media surge el feudalismo, ahí también surge la denominación de siervo, ya no llamaban tanto, ya no se conocían tanto la palabra esclavo. Aquí el siervo ya se podía casar y contaba, digamos que con unos beneficios por prestar esos servicios. Yo considero que el primer, o sea, por lo que estuve leyendo, el primer trabajo independiente fueron los artesanos. De ahí es donde se comienza la realización de los gremios o las corporaciones, en la que donde ellos se unían para tener beneficios en común. Pero ¿qué pasaba? De que ellos no podían realizar una labor independientemente o tomar decisiones independientemente, sino tenían que consultarla con su gremio. Ya poco después, desde 1791 aproximadamente, ya ahí cada uno podía elegir su profesión, en qué se quería dedicar y todas esas labores. Entonces hubo un avance de lo que comenzamos a que ellos tenían ciertos beneficios a ya poder elegir su profesión. Ok, perfecto. Gracias, María Camila. Angie Martínez, sigue. Angie, a partir de ti, Angie y Joeysi me van a hablar de la edad antigua. Y Angélica, Yarit y Cleidy, para cerrar con Cleidy, respondemos entonces la pregunta que está en el EVA sobre la importancia. Entonces, ahora sí, Angie y Joeysi, cuenten. Primero, Angie, me cuentas de la edad antigua. ¿Qué evolución hubo allí? ¿Qué ocurrió? Angie. No sé si Angie, no te escucho. Bueno, entonces vamos a ir adelantando con Joeysi, mientras Angie puede activar el micrófono. Joeysi, cuéntame entonces de la edad antigua. Bueno, profe, como ya han dicho varios, ella fue, hubo un sello de esclavitud, donde los esclavos le servían solamente, esas eran como unas máquinas para el amo, y todo lo que ellos producían eso eran bienes para él. Joeysi, si tú hubieras vivido en esa época, ¿qué hubiera sido lo peor para ti, digamos, como trabajador de la época? ¿Qué te hubiera golpeado más a ti de todas esas condiciones que había en ese entonces? Señor, yo no sé si es, pero yo he escuchado como que utilizaban a las mujeres, ¿ya me entiendes? O sea, las cogían como y esas cosas. Yo creo que eso fuera lo peor para mí. Y las maltrataban, que nos maltrataran. Ok, sí, de hecho sí, en esa época se veían muchos casos. Gracias a Dios, pues ya todo eso se ha ido corrigiendo, se ha ido regulando a lo largo de todos estos años. Me dice Angie, ¿que yo arregle el micrófono o que tú arreglaste el micrófono? No, profe, ya yo lo arreglé. Ah, dale, listo, Angie. Entonces cuéntame tú. Bueno, profe, como casi todos los compañeros han desglosado el tema, en la edad antigua,
se llamaba mucho a las personas esclavos, ya que ellos realizaban los trabajos por las otras personas que eran sus amos. También nos cuenta que en algún tiempo la mujer también se veía obligada a realizar los trabajos más penosos, pero que como eran mujeres se veía como algo de inferioridad y no tuvo un alcance. Y decidieron tomar a los hombres para seguir realizando ese trabajo como esclavo. Y también nos habla de que la principal razón de la fuente de la esclavitud fue la guerra. Así es. Gracias, Angie. La guerra trajo muchos desmanes y sí, entre ellos eso. Y pues muchas veces entonces digamos que el bando que perdía era quien terminaba siendo esclavo. Hay muchas series por ahí que ustedes pueden buscar en Netflix hoy en día que nos abordan esos temas también, de cómo, bueno, Señor, sí, cuéntame. hay una película que habla sobre la esclavitud en Estados Unidos y cómo las mujeres eran desempeñadas como en las y ahora bien sirvientas. Y es donde está la revolución de un afrodescendiente que pelea para los derechos de los negros. Pues muy bien, no me acuerdo cómo se llama la película, pero es muy buena. Sí, ahí me relacioné mucho con esto, porque ellos tenían un salario en ese momento, pero era muy bajo. No, los trataban prácticamente como esclavos y pues no podían, y si tenían que estudiar, los padres tenían que trabajar demasiado. Es más, parecía era la cuota que tenían que pagar para que sus hijos estudiaran, que digamos que la ponían muy alta para que ellos siguieran trabajando y no pudieran acceder a la educación. Y también que entre los blancos y los negros no se mezclaban en los sitios, cada uno tenía su sitio, o sea, estaba muy estigmatizado también en el color de piel. Así es. De hecho, bueno, todavía hoy en día, lo que pasa es que hoy en día está muy oculto, ¿no? Pero todavía en países como África, de África se va a dar en muchos escenarios. Hay una película que es de Leonardo DiCaprio que se llama Diamantes de Sangre y trata mucho sobre esa explotación por los diamantes, por el oro que se ve en países de África. Entonces se la recomiendo porque sí, creemos que la esclavitud ya pasó, ya no se da en ningún lugar, pero sí hay muchos sitios que si bien no se puede decir de una forma que existe esclavitud, pues lo que se está haciendo es un trabajo esclavizante. Sí tienes cierta remuneración, pero que todavía no te alcanza para muchas cosas. Entonces, sí, Norbey, exacto. Entonces la idea es pues adueñarnos un poquito de todo ese conocimiento, no solo lo que pasó hace años, sino ser un poco más críticos con lo que todavía en nuestros tiempos encontramos para poder tener argumentos cuando querramos debatir entonces algo así. Entonces, gracias. Vamos a pasar entonces con Angélica, Yarit, Cleidis y cierro entonces con Beira, que por ahí me pidió la palabra. Pero entonces, niñas, ya con ustedes vamos a tocar la pregunta, aquí se las voy a poner en pantalla. La pregunta es, ¿por qué el nacimiento y la consolidación del derecho del trabajo es considerado como un acontecimiento importante en la historia de la humanidad? Para ustedes, ¿por qué es importante ese derecho del trabajo? Cuéntenme, a ver, vamos a empezar con Angélica. Hola, profesora, bendiciones, compañeros. Bueno, para mí es importante conocer y basándonos en lo que hemos leído, por cierto, profesora, quiero saber el nombre del libro. Se los voy a publicar el enlace aquí porque lo tenemos en la plataforma. Se los voy a colgar. Ok, sí, bien. Porque okay, son artículos. Gracias. Bueno, teniendo en cuenta que el libro es importante conocer esa historia, esos precedentes, esos antecedentes, pues es lo que nos va a permitir a nosotros comparar con lo que está ocurriendo hoy día en la parte laboral, comprender su evolución
tanto a nivel socioeconómico, laboral. Entonces, esos conocimientos es importante tenerlos muy en cuenta porque son considerados como factores remotos y esto es lo que nos va a permitir comprender el desarrollo del trabajo. Entonces, muy importante tener en cuenta la esclavitud, el historia, o sea, todo esto es súper importante. Hay algo que me llama la atención con respecto a esa etapa de la esclavitud, y pedir disculpas que me salga un poquito del tema, con respecto a eso, es que de pronto usted ahorita mencionaba, ¿qué tal nosotros ahora mismo comportarnos de ese modo? ¿Qué tal tener un jefe o ser esclavos? Pero es que yo pienso que los esclavos tenían como una mente limitada, ya ellos estaban como con un conformismo, ellos ya como que no podían en su cabeza, no podían pensar de que la situación iba a cambiar, de que ellos habían nacido para eso. Hoy día vemos que todavía eso pasa. Hay en el servicio doméstico, por ejemplo, hay mucha explotación todavía, a pesar de que están los derechos, de que es tan importante esta disciplina, lo del derecho laboral, porque es una disciplina independiente de la civil, de la penal, como lo mencionan en el texto, de la comercial. O sea, esta cobra tanta importancia, pero no, muchas personas no hacen uso de ella, no acuden al derecho laboral. O sea, mucho, hablo en el caso de los trabajadores. Por ejemplo, hay todavía explotación, todavía hay esclavitud y creen que nacieron para eso y no piensan más allá, en donde si tienen hasta el miedo que por de pronto meter una tutela, por llevar a cabo una demanda, una queja ante el Ministerio de Trabajo, van a perder el empleo, no van a saber de qué van a vivir. O sea, todavía hoy en día se ve eso. Entonces es importante cuando cobra importancia el conocer toda esta historia, porque esto es lo que nos permite ver el desarrollo del trabajo y entonces irregular los derechos y los deberes de los trabajadores. Así es, Angélica. Por ahí dicen que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, para eso nos sirve también conocer esto. ¿Qué pasó? ¿En qué momento puedo identificarlo? Sí, sí. Ok, listo. Gracias, Angélica. Entonces, Yarit, cuéntame, ¿por qué es importante para ti el derecho laboral que haya surgido, que haya acontecido? Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, profe, desde mi punto de vista, para mí es importante porque, como todos sabemos, los trabajadores es un pilar básico en cualquier empresa, compañía, e incluso lo podemos llamar como el éxito, porque todo dependiendo de su desempeño, así se va a ver las cosechas de la empresa. Como todos sabemos, o sea, esto ha venido cesando desde hace años, porque como ya lo dieron los compañeros en la antigua, a pesar de que no se desarrollaban con los mismos derechos, o sea, a pesar de que había la explotación, ya se estaba ejerciendo el trabajo, solamente que allá no se les daba valor a los trabajadores, sino que lo tenían como de su pertenencia, o sea, se veía la esclavitud. Pero gracias a los avances que ha habido, ya se da la libertad. Mas, sin embargo, como lo dijo ahorita la compañera, todavía se ve la explotación del trabajador, no solamente en los hogares, a veces también que hay en las empresas que los jefes abusan del cargo que tienen con los demás. O sea, si bien vemos ejemplos, hay veces que hasta les hacen acoso sexual en cuanto porque creen que tienen el poder, la amenazan incluso con despedirla, y más sin embargo nosotros no queremos denunciar y darnos nuestro valor. Así es, totalmente cierto, Yarit, gracias. Pasamos con Cleidis, señorita Cleidis, cuénteme. Bueno, profesora, para mí es importante que la consolidación del derecho laboral Lady, ya ¿puedes que hablar un considero poquitico más que alto que no te estoy el escuchando gobierno- casi? Ahora sí. Ahora sí. Ok, yo considero que para el tema del derecho laboral
tenemos que irnos al pasado y es lo que hicimos o la dinámica que hicimos en esta clase. Entender cómo el trabajo se fue desarrollando en cada una de sus etapas y basarlo al derecho laboral. ¿En qué sentido? En que si nosotros aún viviéramos esos abusos, porque yo los considero pues abusos que se cometían desde la edad antigua hasta la edad media, que se fue dignificando la ocupación del trabajador, pues lo considero de cierto modo bastante importante. Ok, gracias. Vemos que durante todo este proceso... Vamos, déjala hasta ahí para que le des chance a tu compañera. Igual, creo que todas han llegado aquí al final pues a un punto, y es que todavía vemos el tema de la explotación. O sea, a pesar de todos los avances, está el tema de la explotación, y ahí ustedes como una nueva generación se les está delegando una gran labor. Y es que los trabajos del futuro pueden estar dirigidos por ustedes o pueden estar siendo creados por ustedes. Entonces, yo como un jefe, a lo mejor en los próximos 5, 10, 20 años, ¿qué le quiero entregar a mis trabajadores? A ver, dale, Beira. Me robó la idea. Eso quería comentar, profe, que viendo importantísimo que este avance en el desempeño laboral se haya dado, porque imagínense usted si nosotros viviéramos todavía en aquella época, nosotros no fuéramos importantes ni tuviéramos la libertad que tenemos en estos momentos. Que que parte de la historia, yo pienso que esta generación nueva en adelante, que nosotros somos los futuros empresarios que vamos a creer empresa, que vamos a contratar personal, porque así nos tenemos que visionar, que vamos a contratar personal conociendo la historia de nuestro pasado, de nuestros antepasados. Debemos darle un valor a aquel empleado al que vamos a contratar. Eso sí, dándole, como usted nos decía, todos esos beneficios que el empleado necesita, pero siendo muy claros en que no debemos dejar que el empleado abuse, sino que él mismo sea consciente de ese beneficio que va a recibir, pero sí tiene que ser remunerar él con trabajo, pues, ese beneficio. Ahora, eso no quiere decir que lo vamos a intratar ni nada, simplemente ser un poco flexible, pero no dando todo, como decir, no dejando que ellos tiren toda la cuerda, sino que dar y también dar y apretar para que ellos vean que nuestra empresa funcione a perfección, ¿ya? Entonces hay que mirar que si nosotros vamos a ser unos futuros empresarios, tener en cuenta todas estas cosas que han pasado y la evolución que ha tenido el derecho laboral, y a partir de ahí formar nuestra empresa, ¿ya? Exactamente. Bueno, gracias, Beira. Bueno, chicos, para ir cerrando, las personas que participaron el día de hoy, que fueron Norbey, Esteban, Samuel, Inglesa, María Camila, Angie, Joeysi, Angélica, Yarit, Lady y Beira, tienen sus 5 puntos de la participación del día de hoy. Y también anoté la participación, pero esta participación del inicio, que no es de los temas a evaluar, es para irla teniendo en cuenta en ese 0,2 de la formativa que yo les comentaba. Al inicio también participó Inglesa, Samuel, Beira, Norbey, Esteban, Melissa. Pues yo todo lo voy colocando acá. E igual eso, todas las clases yo les voy anotando, todos los que vayan participando, asistiendo, les sumo, como les decía ahorita, el 0,2 en la nota formativa. Pero los que no alcanzaron a participar, sé que de pronto habían otros que querían tomar la palabra, pero ya se nos acabó el tiempo. Deben, en la página de Eva, se van acá a la actividad y van a responder esta pregunta. Me suben su archivo, ya sea en Word, PowerPoint, y lo colocan entonces acá. La próxima semana vamos a continuar. Si miran, les estaba mostrando el tema que sigue, son los principios del derecho al trabajo, que también es un tema muy bonito en esta parte legislativa. Entonces vamos a tocarlos y vamos a profundizar, y también vamos a hacer actividades durante la clase. Entonces, todo el tiempo manténganse allí conectados, que recuerden que la participación cuenta y de pronto se ahorran tener que hacer la actividad en su casa, sino que pueden ir participando acá y ya les queda la nota.
Entonces, ¿alguna otra pregunta, inquietud para ya cerrar? El video se los estoy montando, si no es hoy, mañana en la mañana, el video de la clase, para los que quieran allí repasar algo o quieran consultar para responder la actividad. ¿Todo claro? Profesora, las diapositivas, ¿usted las subirá al EVA? Sí, yo todas se las voy montando en EVA, junto con el video les monto las diapositivas. Ok, muchas gracias. Las diapositivas siempre se las cuelgo acá, la van a encontrar en recursos de aprendizaje ahorita que se las monte, ¿oyeron? De las diapositivas, ahí les hago otra observación, ahora que me preguntan, de las diapositivas sí salen los temas del parcial. Todo lo que ustedes van a encontrar en el parcial deben estudiar las diapositivas, que es lo que nosotros vamos tocando en la clase. Entonces, cuando vayan a empezar a estudiar para los parciales, siempre revisen como tema central las diapositivas y material complementario para reforzar, ¿vale? ¿Listo, chicos? Bueno, entonces los dejo, nos vemos el próximo martes, les deseo que tengan feliz semana, que les vaya súper bien y nadita, nos vemos. Cualquier duda, cualquier inquietud me pueden escribir, me pueden contactar. Señor. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Gracias, señor. ¿Listo? Señor, me hace el favor de pasarme los correos. Ya te los paso, Inglés. Si quieres, dame tu correo, te lo mando acá Ortiz Inglesa @ una vez, Colombiana. para que ya los compañeros puedan